Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. ¿Qué cosa es un polígono? Un polígono es aquella figura que se genera al unir tres o más puntos que pertenecen a un plano mediante segmentos de recta. Tener en cuenta qué cosa, que esos segmentos de recta no se intersecan. Profe, ¿qué quiere decir eso? Por aquí vamos a graficar lo siguiente. Graficamos por aquí un triangulito. ¿Tú estás de acuerdo que el triángulo es la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de recta? Y claramente observo que esos segmentos de recta no se cruzan, no se intersecan. También podemos apreciar por aquí el siguiente gráfico, que será un cuadrilátero. En este caso es un trapezoide. Muchachos, el trapezoide compuesto por cuatro segmentos de recta que no se intersecan, no se cruzan. Eso es lo que menciona la definición, muchachos. Ahora, de acuerdo al gráfico, vamos a analizar los elementos que yo puedo encontrar en un polígono. Empezamos por aquí. Vértices. ¿Quiénes son los vértices? Las esquinitas. Puedo ver vértice A, vértice B, C, D, E y así puedo continuar. Jóvenes, al unir dos vértices consecutivos, ¿qué cosa genero? Los laditos. Tengo por aquí lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EF y así puedo seguir nombrando a más lados. Muchachos, los angulitos que se encuentran en la región interior del polígono se le denomina ángulos internos. Y en este caso los ángulos internos son alfa, beta, teta. Puedo observar que todavía hay más ángulos internos en la figura. Jóvenes, los ángulos externos serán los siguientes. Por aquí ubico X, Y y Z. Esos serán mis ángulos externos. X, Y, Z serán los ángulos externos. Luego, diagonales. ¿Qué cosa es una diagonal? Es la unión de dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, mira, por aquí nosotros podemos trazar nuestra diagonal CG. Colocamos por aquí diagonal CG. Puedo trazar también por acá nuestra diagonal AG. Como que también puedo trazar por aquí mi diagonal BG. No te olvides, la unión de dos vértices no consecutivos. Muchachos, ahora, con respecto a las diagonales medias. ¿Qué cosas son las diagonales medias? Son la unión de los puntos medios de dos lados del polígono. En este caso vamos a ubicar puntito medio P en el lado BC, puntito medio Q en el lado DE. Unimos esos dos puntos de esta manera. Unimos por aquí P con Q. Recuerda que P es punto medio de BC y que Q es punto medio de DE. Jóvenes, en este caso, PQ será nuestra diagonal media. Profe, ¿puedo trazar otra? Claro. Ubicamos por acá, mira. Ubicamos puntito M en AB, puntito medio N en GF. No nos olvidemos que si son puntos medios, lo divide en dos partes iguales. Si es tronquito por aquí también tiene que ser tronquito. Si nosotros unimos por aquí M con N, estaremos trazando nuestra diagonal media. Diagonal media MN. Ahí está, jóvenes, los elementos de un polígono. Veamos ahora la clasificación de los polígonos. Jóvenes, clasificación por la medida de sus ángulos. Ahí podemos encontrar al polígono convexo y al polígono no convexo. Muchachos, un polígono convexo es aquel polígono en donde la medida de sus ángulos son menores a 180. Claramente observo que la medida de todos esos angulitos son menores a 180. Una forma de reconocer también un polígono convexo es trazando una recta que corta la figura. Y jóvenes, esa recta debe cortar a la figura en dos puntitos, como es en este caso. ¿De acuerdo? Así yo puedo reconocer también un polígono convexo. En el caso del polígono no convexo, es aquel polígono en donde
al menos la medida de uno de sus ángulos es mayor a 180, como es este angulito que estamos señalando. Otra forma de reconocer un polígono no convexo es trazando una recta que corte al gráfico en más de 2 puntos, como es en este caso. Trazamos nuestra recta y observamos que la recta corta en 1, 2, 3 y hasta 4 puntos. Eso es lo que corresponde a un polígono no convexo. Ahora veamos la clasificación por la comparación de sus lados y ángulos. Empecemos con polígono equiángulo. Un polígono equiángulo es aquel polígono en donde la medida de todos sus ángulos como son iguales. No te olvides, polígono equiángulo, medida de todos sus ángulos como son iguales. Polígono equilátero, jóvenes. Un polígono equilátero es aquel polígono en donde la longitud de todos sus lados son iguales. Como observamos en la figura, la longitud de todos los lados son iguales. Eso corresponde al polígono equilátero. Ahora, observemos polígono regular. Muchachos, un polígono regular es aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. Quiere decir que la longitud de todos sus lados son iguales y la medida de todos sus ángulos también como son iguales. Jóvenes, pasemos a teoremas asociados. Teorema número 1. Leemos. Dice, en todo polígono el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos interiores. Jóvenes, un ejemplo sencillísimo. Dibujamos por aquí un triangulito. ¿Tú estás de acuerdo que el triángulo tiene 3 lados? Número de lados. Jóvenes, ¿cuántos vértices tiene el triángulo? 1, 2 y 3. Quiere decir que el número de lados será igual al número de vértices. Nunca te olvides de eso. Número de lados es igual al número de vértices. Más aún, ¿cuántos ángulos internos observo? 3. Quiere decir que el número de lados es igual al número de vértices y también ese es igual al número de ángulos interiores. ¿De acuerdo, chicos? Teorema número 2. En todo polígono, el número de diagonales que puedo trazar es igual. Muchachos, la formulita es n por n menos 3 y todo sobre 2, siendo n el número de lados del polígono. Teorema 3. Jóvenes, en todo polígono convexo, la suma de la medida de los ángulos interiores es igual. La formulita será 180 por n menos 2, siendo n el número de lados del polígono. Jóvenes, teorema 4. En todo polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos exteriores será 360 grados. No te olvides de eso. Suma de ángulos exteriores de todo polígono convexo, eso es igual a 360 grados. Teorema 5. En todo polígono equiángulo de n lados, debo recordar que todo polígono equiángulo es aquel polígono en donde la medida de todos sus ángulos son iguales. Muchachos, para yo calcular la medida del ángulo interior, se usa la siguiente formulita. La medida del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 y todo sobre n, siendo n el número de lados del polígono. Teorema 6. En todo polígono equiángulo de n lados, para yo calcular la medida del ángulo externo, se usa la siguiente fórmula. Medida del ángulo externo es igual a 360 grados sobre n. Repetimos, n es el número de lados del polígono. Siguiente y último teorema. Te dice, en todo polígono regular la medida de su ángulo central es igual a calcular la medida de su ángulo exterior. ¿Qué quiere decir? Que para yo calcular la medida del ángulo central voy a utilizar la misma formulita que usé para calcular la medida del ángulo exterior. Y esa formulita era la siguiente. 360 sobre n.
siendo n el número de lados del polígono. Ahí está, jóvenes. Empecemos con los problemitas de resolviendo en clase. Problema número 1 dice, en la figura mostrada, calcula el valor de x. Muchachos, ¿tú estás de acuerdo que esta figurita es un pentágono? Muchachos, pentágono. ¿Cuántos laditos tiene? Claramente observo que el pentágono tiene 5 lados. Quiere decir que el valor de n tiene que ser igual a 5. Vamos a aplicar lo siguiente. Teorema número 3, suma de ángulos internos. Tú sabes que la suma de los ángulos internos, por formulita, eso es igual a 180 por n menos 2. Pero n, ¿a qué cosa es igual? A 5. Será igual a 5 menos 2. Jóvenes, la suma de ángulos internos de esta figurita es la suma de estos 5 ángulos, ¿sí o no? Sumemos, mira. 2x más x 3x más x 4x más x 5x. A positivo, a negativo se van. ¿Quién estaría quedando? 100. Ahí está. Esa es la suma de los ángulos internos. Por acá, esto equivale a 180 por 5 menos 2, 3. 180 por 3, eso es 540. 100 pasa a restar. Te quedaría 5x es igual 540 menos 100, eso es 440. El 5 pasa a dividir, el valor de x tiene que ser igual a 88 grados. Problema número 2 dice lo siguiente. Calcula el número total de diagonales de un polígono regular cuya medida de su ángulo interior es el quíntuplo de la medida de su ángulo exterior. Muchachos, me piden calcular el número total de diagonales. Para yo calcular el número total de diagonales necesito el número de lados del polígono, o sea, calcular el valor de n. Para eso, muchachos, me dicen que la medida del ángulo interior es el quíntuplo de la medida del ángulo exterior. Ahí está. Lo que voy a hacer es reemplazar formulita. Medida del ángulo interior, formulita es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Eso es igual a 5 veces la medida del ángulo exterior, que es igual a 360 sobre n. Muchachos, podemos simplificar lo siguiente. Mira, n abajo se van. Te quedaría 180 por n menos 2 y eso es igual a 5 por 360. Puedo seguir simplificando. Mira, 180, 1, 180, 2. Te quedaría 1 por n menos 2, eso es n menos 2. 5 por 2, eso es 10. Ese 2 pasa a sumar, el valor de n es igual a 12. Jóvenes, ya tengo el valor de n. ¿Qué es lo que me falta calcular? El número total de diagonales. Formulita, eso es igual a n por n menos 3 sobre 2. n, que vale 12, por n menos 3, 12 menos 3, y eso sobre 2. Puedo por aquí yo simplificar. Mitad 1, mitad 6. Te quedaría 12 menos 3 es 9, y 9 por 6, eso es 54. Y muchachos, ahí tienes su respuesta del problema 2. Problema número 3 dice lo siguiente. Calcula la medida del menor ángulo formado por las mediatrices de dos lados consecutivos de un nonágono regular. Jóvenes, menor ángulo formado por las mediatrices de dos lados consecutivos. Vamos a tomar los lados consecutivos CD y DE de esta manera. Por aquí trazamos la mediatriz de CD y por acá trazamos la mediatriz de DE. Recuerda que la mediatriz corta de forma perpendicular al segmento y pasa por el punto medio. Corta de forma perpendicular, pasa por el punto medio. Corta de forma perpendicular y pasa por el punto medio. Muchachos, lo que te pide el problema es calcular la medida del menor ángulo. Jóvenes, al intersectarse esas mediatrices generan uno y dos angulitos. Claramente observo que este angulito es el menor. Eso es lo que yo voy a calcular. Colocamos X ahí. Luego, chicos, te hablan, te dicen, te mencionan que el gráfico corresponde a un nonágono regular. Para empezar, nonágono, aquel polígono que tiene 9 lados.
Y es regular, quiere decir que es un polígono equilátero y también polígono equiángulo. Quiere decir que esta es la medida del ángulo interno, que es igual a todos los ángulos internos que observo en el gráfico. Jóvenes, para yo calcular la medida del ángulo interno, por formulita eso es igual a 180 por n menos 2 sobre n. ¿Pero n cuánto vale? 9. Será 9 menos 2 sobre 9. Puedo simplificar por aquí. Novena 1, novena de 180, 20. Te quedaría 9 menos 2, 7 por 20, 140. Quiere decir que la medida del ángulo interior del nonágono es 140. Ahora, jóvenes, quiero que te enfoques en esta figurita que estoy pintando por acá. Aplicando uno de los teoremas que ya hemos visto, la suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Jóvenes, 180 por n menos 2. ¿N qué cosa es? El número de lados de ese polígono. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3 y 4. 4 menos 2. Suma de ángulos internos, observo que es la suma de 90 más 90, 180. 180 más 140, 320. Sería 320 más este angulito que es x. 4 menos 2, 2. Por 180, 360. Y cumple, porque esa figurita es un cuadrilátero. ¿Recuerdas? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. Por último, 320 pasa a restar. Obtenemos que el valor de x es igual a 40 grados. Ahí está, muchachos, problema 3. Problema número 4 dice lo siguiente. Calcule el valor de x si ABCDF y HBCQP son polígonos regulares. Muchachos, ¿estás de acuerdo que esta figurita corresponde a un pentágono regular? Esa es la medida de su ángulo interior. Medida del ángulo interior del pentágono regular. La figura más grande corresponde a un hexágono regular. Y este angulito es la medida del ángulo interno del hexágono regular. Si observamos por aquí, la diferencia de estos dos ángulos, ¿qué cosa me resultan? El valor de x, y eso es lo que yo quiero calcular. Digo entonces lo siguiente por aquí. La medida del ángulo interno de un pentágono regular lo puedo calcular con la formulita que es 180 por n menos 2 sobre n. n menos 2. En un pentágono regular observo que tiene 5 laditos. Será 5 menos 2 sobre n, o sea, sobre 5. Por aquí simplifico. Quinta 1, quinta de 180, 36. 5 menos 2, 3. Por 36, 108. Jóvenes, de forma similar con la medida del ángulo interno del hexágono. Eso es 180 por n menos 2. El hexágono tiene 6 lados, quiere decir que el valor de n tiene que ser 6. 6 menos 2 sobre n, o sea, sobre 6. Sexta 1, sexta de 180, 30. 6 menos 2, 4. Y 4 por 30, eso es 120. Por lo tanto, el valor de x es la diferencia de esos dos ángulos, o sea, la diferencia de 120 con 108. 120 menos 108, tu respuesta es igual a 12 grados. Ahí está, muchachos, problema 4.